Aquí tenemos un par de ejercicios más sobre cálculo en el cual vamos a utilizar el cálculo del diferencial total. En el ejercicio número 10 tiene una característica distinta, porque acá lo que nos están pidiendo es calcular aproximadamente el volumen que hace falta de material, llamémosle cemento, ladrillo, plástico, madera, lo que sea, ¿no? Para construir un tanque o bueno, un cuerpo que se asemeja a un tanque cilíndrico, ¿no? O un contenedor cilíndrico sin tapa, ¿no? Nos están dando la medida del radio interior, nos están dando la altura, que en realidad yo lo llamaría más profundidad, porque no está llegando justamente hasta la parte superior hasta el piso, digamos, la profundidad, y el espesor, que lo vamos a hipotizar o suponer que es constante. No nos están dando unidades de medida. Nosotros podemos asimilar que todo esto es metro o centímetro o milímetro, no importa. Entonces vamos a trabajar en forma adimensional. Nos están pidiendo el volumen aproximado, con lo cual tenemos que hacer el cálculo a través de la teoría de lo que es el diferencial. Entonces acá ya asumimos que nosotros para calcular esto a través del método diferencial vamos a suponer que el espesor, como es constante tanto en las paredes laterales como en el fondo de este tanque, vamos a asumir que es justamente lo que es el diferencial de R o el delta R, porque sería la medida en cuánto se aumentaría el radio, y el delta H o delta profundidad, el diferencial de H, es el espesor, que es el dato de 0,1. Entonces vamos a escribir la fórmula del volumen, lo tenemos acá, yo voy guiando por dónde seguir el ejercicio. El volumen interior, hacemos el cálculo del volumen interior, hacemos de cuenta que esto es simplemente un cilindro, que no estamos hablando de un tanque que tenga pared con espesor. Es pi por radio al cuadrado por la altura, es decir, pi por radio al cuadrado de la superficie de la base, ¿no? Al ser un cilindro, la superficie de la base sería la superficie de un círculo, pi por radio al cuadrado, o también se puede usar pi diámetro al cuadrado sobre 4. Bueno, en este caso nos dan el radio, usamos pi por radio al cuadrado por la altura, que sería la profundidad. Ese es el volumen interior. Y la fórmula que tenemos que usar para el cálculo del diferencial de volumen es la que ya conocemos. Sería la derivada parcial del volumen respecto del radio por el diferencial de radio, más la derivada parcial respecto de la altura por el diferencial de altura. Ocurre que tanto, digamos, según cómo está enunciado el ejercicio, tanto el diferencial del radio como el diferencial de altura o de profundidad es igual al espesor. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales. Las derivadas parciales respecto del radio, partiendo de la fórmula del volumen, es bajo el exponente del radio, 2pi RH, 2pi radio por altura. Si nosotros sustituimos el valor de las variables, radio igual a 4, la altura igual a 20, lo dejamos parametrizado por ahora en pi, y queda un volumen igual a 160 pi. Lo dejamos parametrizado en pi para después al final resolver todo, y no para andar calculando primero acá, luego en otra parte. Lo hacemos una sola vez al final. Ahora vamos a calcular el componente del segundo término, que es vamos a calcular la derivada respecto de la altura. Entonces, respecto de la altura es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado porque la altura está elevado a la 1. Si sustituimos, teniendo en cuenta que el radio es igual a 4, va a quedar 16 pi. Ahora, venimos acá a completar, que es lo que tengo escrito acá en negro, completamos la fórmula y vamos a tener 160 pi más
16 pi, factor común. Acá yo lo que hice justamente como el espesor es el factor común en los dos términos, lo estoy sacando acá, que es igual a 0,1. Ojo que no es el 1%, esto es 0,1. Entonces, si hacemos el cálculo, esto sería un valor aproximado porque pi es un número irracional, nos estaría dando un diferencial de volumen de 55,29. ¿Qué sería 55,29? Sería un valor aproximado entre lo que es el volumen interior, que sería el volumen que está marcado del cilindro que está marcado en azul, versus el cilindro que yo ahora estoy marcando en negro. ¿Sí? Eso es lo que es el diferencial de volumen. Esto no es el delta volumen, que es el cálculo exacto. Si nos llegan a pedir el delta volumen, bueno, es suficiente con hacer el cálculo del volumen exterior menos el volumen interior. Eso es algo que por ahí lo pueden hacer directamente ustedes, porque yo lo he visto. Primero, que es algo bastante elemental, bastante simple, porque es el volumen del cilindro exterior, o sea, el negro, en el cual vamos a tener que la superficie de la base, ahora el radio no va a ser 4, sino que va a ser 4,1 el radio. Entonces, pi por radio al cuadrado. Y la altura, en vez de ser 20, va a ser 20,4. O sea, bastante simple de calcular. Menos el volumen contenido por el cilindro azul, que ya lo habíamos calculado por acá. Ah, no, creo que no lo calculamos, pero bueno, cuestión simplemente de resolver acá. Pi por 4 elevado al cuadrado por 20. Haciendo esa diferencia vamos a llegar a un número muy cercano a este valor que tenemos acá. No se olviden de lo que era el concepto del infinitésimo de orden superior, que es la diferencia entre el delta z y el diferencial de z. El diferencial de z es 55,29 aproximadamente, porque creo que tiene una cifra más, contra el delta volumen, que es lo que les expliqué hace un rato cómo calcularlo, ¿no? Volumen exterior menos el volumen interior. Entonces, este es otro tipo de aplicación del cálculo diferencial, justamente para estimar o para calcular en este caso el volumen del material que es necesario, ¿no? Acá sería 55,29. No sería un cálculo de un error en este caso, sino sería un cálculo aproximado de puntualmente el volumen de material necesario. El otro ejercicio habla de una pieza cilíndrica que tiene 12 milímetros de diámetro, 6 milímetros de radio, una altura de 8 milímetros, y el proyecto admite un error máximo en la medición, en estas mediciones, de un 1%, no de 0,01, ¿no? Como ocurre a veces en algunos exámenes o algunos ejercicios. Es el 1% de cada uno de estos valores vistos en forma independiente, por supuesto. El 1% de 12 milímetros es 0,12 y el 1% de 8 es 0,08 milímetros. Entonces, acá nos están pidiendo calcular el error máximo en el cálculo del volumen y de la superficie. Acá esto no es que sea que tenga base y tenga tapa. Esta es una pieza maciza. Es una pieza maciza. Entonces, vamos con la parte que yo acá la indiqué como A, que es el volumen, la fórmula del volumen. Idéntica a lo anterior, es la superficie de la base, que es un círculo, es pi por radio cuadrado por la altura. Acá podría haber usado, sí, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero prefiero usar el radio 6 en vez de usar 12 elevado al cuadrado dividido 4, así manejamos números más pequeños. Si nosotros hacemos las sustituciones del radio por el valor de 6 milímetros y de la altura por el valor de 8 milímetros, vamos a llegar
a un volumen aproximado de 904,78 milímetros cúbicos. Luego colocamos la fórmula del diferencial de volumen, el diferencial total, que ya sabemos cómo realizarla, y vamos a calcular las derivadas parciales respecto a el radio y a la altura, que son las únicas, al igual que en el ejercicio anterior, las dos variables independientes. Entonces, en el caso de la derivada respecto al radio, nos va a quedar 2pi por r por h, idéntico a la de recién, y si nosotros sustituimos nos va a dar 96pi milímetros al cuadrado. Acá sí nos dieron unidad de medida. Si hacemos lo propio con la derivada parcial respecto de la altura, acá en la fórmula, como es respecto a la altura, va a quedar solamente la constante, que va a ser pi por radio al cuadrado. Pi porque es una constante numérica y radio al cuadrado porque el radio hace de constante porque estamos haciendo la derivada respecto de la altura. Sustituyendo nos va a dar 36pi milímetros al cuadrado. Si nosotros llevamos estos dos valores a esta fórmula que tenemos acá, tenemos que B' de R es igual a 96pi por 0,06. ¿De dónde viene el 0,06? Es el diferencial de radio. Si el radio es la mitad del diámetro, de 6 milímetros, el 1%, que es el error máximo admisible, vamos a hipotizar que estamos calculando el máximo error, es 6 dividido 100, 0,06. Pasa lo mismo con el segundo término, en el cual ponemos 36pi por 8 milímetros dividido 100, o sea 0,08. Haciendo ese cálculo vamos a tener un número también acá aproximado. Este es un valor aproximado de 27,14 milímetros cúbicos. Ese sería el error en el cálculo del volumen. Si nosotros calculamos el error porcentual, vamos a ver que el diferencial de volumen es 27,14 dividido el volumen 904,78, nos da un valor exacto. No, bueno, puede ser que en la calculadora les vaya a dar 2,99998. Pero a ciencia cierta es un 3% exacto. Luego, acá cambio un poco de color para hacerla más cromática a la clase. Vamos a calcular la superficie. Vamos a ver cuál es la superficie. Tenemos que hacer la superficie de lo que sería la base multiplicado por 2. Porque tenemos base, tenemos la superficie inferior, el círculo inferior y el círculo superior, que son los dos iguales. Por eso multiplico por 2. Pi por radio al cuadrado, que es la superficie del círculo. Pi por radio, 2pi por radio al cuadrado, más la superficie lateral. Si nosotros tomamos la superficie lateral y la desplegamos, nos queda un rectángulo. Ese rectángulo tiene como uno de los lados, va a ser el perímetro de la circunferencia de esta figura. O sea, va a ser 2pi por radio. 2pi por radio es el desarrollo de la circunferencia por la altura. De esa forma tenemos lo que es la superficie lateral. Bueno, acá simplemente saco factor común, 2pi factor de r cuadrado más r por h, que me facilita el cálculo. Si yo acá reemplazamos por los valores, nos va a dar aproximadamente 527,79 milímetros cuadrados, pero también nos va a facilitar el cálculo de las derivadas parciales para completar o para poder avanzar con la fórmula del diferencial total de la superficie. En este caso, planteamos la fórmula con la sumatoria de las derivadas parciales, cada uno multiplicado por su correspondiente diferencial, y empezamos a calcular las derivadas parciales. En el primer caso, o sea, respecto al radio, acá vamos a tener 2pi es una constante. Va a ser la constante por la derivada de la función, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Y el paréntesis tiene dos términos. La derivada del primer término es 2r y la derivada del segundo término es r porque, es h porque r es una constante. Entonces, si hacemos las sustituciones, nos va a quedar 40pi milímetro al cuadrado.
ahí también lo dejamos parametrizado en pi, por lo que comenté recién. Si ahora calculamos la derivada respecto de la altura, vamos a ver que va a ser 2pi factor de la derivada del primer término es igual a 0 y la del segundo término es igual a r. Por eso queda solamente 2pi por r. Haciendo el cálculo quedan 12pi milímetros al cuadrado. Ahora si alimentamos esta fórmula que tenemos acá, la derivada respecto del radio de la superficie es 40pi. La derivada respecto a la altura es 12pi, es este valor que está puesto acá. Y de la misma forma que, al igual de lo que hicimos en el paso en el ítem A, acá continuamos con las 6 centésimas y las 8 centésimas de milímetro, que serían los errores máximos admisibles en lo que se refiere al radio y a la altura en las mediciones. Si nosotros resolvemos todo esto, ahora sí nos va a dar aproximadamente un valor de 10,56 milímetros al cuadrado. Un valor aproximado porque tiene más decimal. Finalmente calculamos el error porcentual y vemos que el error porcentual es diferencial de S sobre S. El diferencial de S es 10,56 dividido la superficie, que nosotros la hemos calculado acá, 527,79, nos da un valor exacto del 2%. Entonces acá nosotros podemos ver un poco la relación en lo que son las medidas lineales, si el error admisible es el 1%. En la medida, digamos, de la superficie nos está dando un 2%, es como que se duplica, justamente porque las lineales tenemos milímetros, acá tenemos milímetro al cuadrado, se duplica. Y cuando calculamos el error de volumen se triplica, en vez de ser el 1% es el 3% porque es milímetro al cubo. Bueno, entonces con esto hemos hecho otro tipo, digamos, de aplicaciones del cálculo diferencial. Creo que podemos llegar a hacer un par de ejercicios más, ahora atendiendo a otra característica o a otra funcionalidad de este tema del cálculo a través de diferencial total. Bien, vamos a ver si encontramos algo como para seguir adelante.